Muy bien, bueno, dentro de la literatura contemporánea, pues también empezó a darse un fenómeno sobre la literatura para niños. Y en estos últimos años, pues se han visto, sobre todo en estos 20 últimos años, se ha visto pues ese crecimiento de la escritura para niños. Entre los máximos exponentes de la literatura están C.S. Lewis, con Crónicas de Narnia y J.K. Rowling con Harry Potter. Son de los más destacados escritores infantiles. Y bueno, pues también son textos que no nada más gustan a niños, sino que también a los adultos los tienen también interesados en sus tramas. Muy bien. Otro género que surgió dentro de la literatura contemporánea fue la ciencia ficción. Y la ciencia ficción pues es una rama muy popular en la literatura contemporánea porque se entrelaza con el progreso tecnológico del mundo. Entonces las obras literarias de ciencia ficción pues no implican necesariamente una base sólida científica. Un escritor puede crear una obra literaria de ciencia ficción para expresar su punto de vista o concepto alternativo respecto a algún tema científico. Otra literatura que surgió fue literatura de blogs, y la literatura de blogs pues es la literatura que se empieza a dar como un tipo de revista en línea, y pues obviamente se ha convertido en un nuevo medio para crear obras literarias. Se va escribiendo en capítulos o en entregas de cada determinado tiempo, y entonces eso permite pues que sea una literatura muy interesante. Y bueno, dentro de la literatura contemporánea pues también hubo una influencia en México, y estas empezaron a partir del año de 1940, donde comenzaron a darse diversos estilos narrativos en México. Entonces surgió la narrativa realista, que se heredó de la década de 1900, surgió la novela indigenista y las reflexiones en torno al ser y a la cultura nacional. Para el año de 1947 pues se inició la literatura contemporánea mexicana, y esta recibió influencias de escritores estadounidenses y europeos. Aparecieron las revistas literarias que agrupaban los trabajos de escritores contemporáneos y publicaban sus trabajos. Entonces, pues empezaron a surgir todos estos personajes tan interesantes dentro de este tipo de literatura, la literatura contemporánea. Dentro de los autores representativos de la literatura contemporánea tenemos a Juan Rulfo, y él escribió pues obviamente el legendario Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que son novelas, y la segunda, El Llano en Llamas, son novelas, historias cortas, y fueron sin duda escritos muy, muy, muy representativos de la cultura mexicana y de los pueblos también mexicanos. Entonces, también tuvimos a Laura Esquivel, y ella lanzó una novela muy representativa también de México que se llevó a la pantalla grande, que fue Como agua para chocolate. Ustedes a lo mejor recuerdan esa película, y también habla sobre la vida popular en México, ¿no? También de los autores representativos está Octavio Paz, y Octavio Paz, pues él produjo muchísimas novelas, muchísimos cuentos, muchísimos poemas: Luna Silvestre, Entre la Piedra y la Flor, El Laberinto de la Soledad, Piedra de Sol, La Libertad bajo palabra, y bueno, recibió el premio Nobel en el año de 1998, después de su muerte. También está Elena Poniatowska, y Elena Poniatowska escribió Flor de Lis y La Noche de Tlatelolco, que sin duda alguna La Noche de Tlatelolco es una de las historias más dramáticas e interesantes de la literatura contemporánea, y por ella recibió el premio Cervantes en el 2013. Sin duda esa novela es una novela sin precedentes. Muy bien, entonces esos serían los autores en México. Alrededor del mundo hubieron muchísimos autores que estuvieron desarrollándose. Hubo movimientos en Colombia, en España. En Colombia estaba Gabriel García Márquez, en Laura Restrepo, Juan Gabriel Vázquez, y así sucesivamente. También dentro de esta literatura moderna pues se han dado pautas para entregar diversos premios que han surgido como resultado de este avance, ¿no? Entonces
se premia la literatura contemporánea y se premia el esfuerzo y se premia la innovación, y está el Premio Nobel de Literatura, que es entregado por la Academia, por la Academia Sueca, y está el Premio Miguel de Cervantes, que está otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, el Premio Planeta, que es entregado para la novela en castellano, y tenemos muchísimos más. Entonces, a eso se refiere la literatura contemporánea. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a dejar este tema, y la próxima clase estaremos hablando sobre la literatura mexicana y su evolución dentro de todo este contexto, ¿no? Dentro de toda esta innovación, cómo es que se fue dando también a lo largo de la historia y cuáles fueron sus puntos de partida, cuáles fueron esos, ¿cómo decirlo? Esos medios por los cuales todo lo que estaba sucediendo alrededor del mundo empezó a influir de una manera positiva en el desarrollo literario de México, y cómo ahora también se sigue dando todo este proceso a lo largo del mundo, y seguimos pues obviamente aprovechándolo y creciendo de él. Muy bien, entonces pues hasta aquí terminamos la clase. Les deseo un excelente día, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.